colegio, se llamaba Cristian. Hoy lo llamó amigo porque en realidad esa era su intención, ser nuestro amigo. Era un tipo enorme y como era enorme, todos pensábamos que era un lentejo. A sus espaldas decíamos que tenía un hámster en el cerebro, porque decíamos que no era capaz de pensar como nosotros. El niño víctima de matoneo progresivamente comienza a vivir la situación de agresión en su contra. ¿Cómo la comienza a vivir? Básicamente se hace la agresión, no necesariamente debe ser física en un principio, sino de intimidación, de amenaza. El estudiante o el compañero que ejerce o el grupo que ejerce ese tipo de violencia lo hace por medio de intimidación hasta llegar, si es necesario, a la violencia física. Como comienza con la intimidación, el que es víctima de matoneo le da miedo a expresarse. ¿Por qué le da miedo a expresarse? Porque es amenazado, es una de las formas pues, más común, es amenazado si habla o si cuenta, más duro le voy a dar, o voy atento en contra suya, o lo hago quedar mal con los compañeros, etc. No habla tampoco porque siente miedo de expresarse, se va a sentir como si fuese tratado como alguien que no es capaz de afrontar sus problemas. Entonces no quiere sentirse de esa manera, por eso calla, es preferible callar. En algunos casos, en la misma comunidad educativa o en la casa, ese tipo de situación es castigada. Entonces si él cuenta, es tratado como alguien de menor valor, entonces es tratado como el tonto de la clase, el tonto de la casa. Entonces siente también ese miedo y ese temor y no lo expresa, por presión social, presión familiar o presión de cualquier otro tipo. Básicamente por eso no lo hace. Yo entré a un nuevo colegio en quinta de primaria. Allí tenía varios amigos de tiempo atrás y eran por supuesto los niños populares del curso, porque el grupo, más o menos 40 estudiantes, estaba dividido en varios subgrupos. Lógicamente, la estratificación la hacíamos mis amigos y yo. Así estaban las zapitas, los nerds y nosotros. Nos encantaba ponerles apodos, inventar canciones y básicamente hacerles la vida imposible. El adolescente que es víctima de matoneo, pues presenta varias características, ¿no?, que son el resultado de ese tipo de violencia. ¿Cuáles pueden ser? El aislamiento es una, ¿cierto? El miedo, que es un tipo de violencia extrema. El bajo rendimiento escolar es otro tipo de situación que se presenta. Y la depresión, con todo lo que conlleva la depresión. Entonces, la depresión puede llevar a un joven hasta el suicidio. Por eso es que es tan delicado el manejo del matoneo. Si el matoneo no se maneja adecuadamente, puede terminar hasta en la muerte de la persona que es víctima. A Cristian yo le decía que tenía un amigo tan bruto que tenía un hámster en el cerebro, que daba vueltas y vueltas. El hámster se había cansado de tanto correr, por eso el cerebro le funcionaba cada vez peor. Cristian no sabía que estaban burlándose de él mismo y pensaba que me refería a otra persona y siempre me preguntaba: ¿qué más con el man que tiene un hámster en el cerebro? Y todos nos reíamos y nos burlábamos de él y les decíamos: está bien, pero cada día es más bruto. Además siempre nos gustaba imitar cómo hablaba y exagerar la lentitud de sus movimientos. Nosotros decimos que este no es un tema de niños. Muchas veces decimos, ay, que ellos arreglen sus problemas solos. Aquí no podemos dejar solos a los niños, nos toca acompañarlos. Yo creo que los papás tenemos que ir desarrollando también como un olfato para saber cómo está emocionalmente mi hijo o mi hija. En el grupo de los nerds había un niño muy particular. Tenía las características típicas de la película Los Nerds. Mis amigos y yo molestábamos a todos, todo el día, pero este personaje tenía algo que llamaba principalmente mi atención. No podría decir exactamente qué era. Me parecía lento, indefenso, sin alientos de defenderse. Me pasé todo el año llamándolo gafufo, diguentón y otros sobrenombres que ya ni me acuerdo. Entonces lo que hay que hacer y hay que pedirle al colegio también es que nos ayude a hacerle un seguimiento muy cercano también a todo este tema y a que nos ayude a que
a darle herramientas. Hay diferentes modelos de intervención. A veces las escuelas o la escuela por buena intención tiende a facilitar espacios, pero esos espacios se vuelven muy verbales, muy académicos, muy poco prácticos. Y los jóvenes, los niños y los jóvenes no aprenden tanto hablándole solamente, sino que este diálogo debe estar acompañado de una acción o de una práctica. Después de esto hubo muchos abusos. En octavo, Camilo tuvo su primer y último intento de defenderse. Reaccionó con violencia por primera vez. Una mañana llegué a su pupitre, acerqué mi cara a la suya y le saludé en un tono burlón. ¡Hola! Camilo levantó su mano y me pegó una cachetada. Me sentí indignada. No permitiría que mi víctima me hiciera quedar en ridículo frente a mis amigos. Así que respondí de la misma manera y con peor intensidad. Las principales cosas desde la parte preventiva es, por ejemplo, educar a unos niños que sean mucho más empáticos, que se duelan con el dolor del otro, también, por ejemplo, que tengan pensamiento crítico, educar a unos niños más asertivos. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendan a decir que no con firmeza, pero sin agredir. Lo ideal es acudir a un experto que sepa orientar la necesidad de acuerdo a la situación particular que está viviendo bien el niño o bien la escuela. ¿A qué me refiero? No se puede generalizar la situación de matoneo porque se presente en diferentes ambientes académicos o escolares. Se debe tener en cuenta la particularidad de la situación que se está presentando. Entonces, a nivel de la escuela, como yo les decía desde un principio, involucra a toda la comunidad educativa. Debe haber un compromiso de las directivas, un compromiso de los docentes, un compromiso de los padres que muchas veces no trabajan en equipo. El trabajo en equipo es esencial para intervenir ese tipo de situación. Es importante, por ejemplo, también que nosotros sigamos a nuestros hijos en las redes sociales, que estemos cerca de todos estos procesos, dependiendo de la edad que tiene, pues saber, por ejemplo, cuáles son sus amigos con los que chatea, si los conoce a todos. La principal cosa es no lo dejemos solo. Y los papás y las mamás tenemos que buscar ayuda en el colegio. Esto se soluciona es todos los adultos que rodeamos al niño actuando. Yo le dije a mis amigos que hiciéramos carteles de Cristian con un ratón pintado y los pegáramos en el salón. Cada vez nos burlábamos más de él, hasta que un día una niña del salón explicó que el tipo que estaban hablando era de él. Y eran sus amigos que vivían burlándose a sus espaldas. Desde ese día, Cristian no nos volvió a hablar. Y en un año después sus padres lo sacaron del colegio. Para Cristian fue muy difícil tener amigos en nuestro colegio, ya que por mi culpa y por la culpa de mis amigos, a él le daba miedo acercarse a otras personas por temor a que se les burlara. En cuanto al tema de la responsabilidad, es como en general todos los temas que tienen que ver con la niñez y adolescencia, y es como dice la Ley de Infancia y Adolescencia, que nos hace corresponsables. Somos familia, Estado y sociedad.